Venga. Buenas tardes, lo primero a todos y bienvenidos al primer seminario organizado por la Asociación Profesor Junior, en la que estamos Andrea, Lucas, Jaime, Alejandro Miguel y bueno, más. Sí. Y bueno, contamos con la presencia de la profesora María Cruz Paldete, que va a ir sobre la identidad y la religión en la antigua Grecia. Yo creo que va a ser muy enriquecedora para todos, ya seamos de historia, o de cualquier cosa o cualquier disciplina en general. Por lo que también gracias por concedernos tu tiempo para que sepamos más sobre la identidad y la religión. Y bueno, a continuación, mi compañera Andrea, que es historiadora del arte y sus líneas de investigación sobre el arte romano, nos va a hablar de la asociación y de ese seminario. Y Lucas Camargo, que es doctorando en estudios del mundo antiguo, para presentar a la ponente y ya está. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Es un honor para nosotros inaugurar este primer seminario de estudios en las religiones antiguas, un espacio de encuentro y también de reflexión académica en el mundo antiguo. Este evento no es solo una oportunidad para compartir conocimientos, sino también para fomentar el diálogo interdisciplinar entre investigadores de distintas ramas. Mi labor aquí en este día es presentar un poquito a la asociación. Igual algunos nos conocéis y otros habéis visto los carteles, otros nos conocéis mediante Maricruz. Somos una asociación que nació de 7 alumnos que estudiamos en MICA el año pasado y tenemos formación tanto en historia, arqueología, arte y teología. Y bueno, nuestro punto en común, digamos, es el estudio de la espiritualidad humana a lo largo del tiempo. Entonces, nuestro propósito es impulsar la investigación académica colaborativa y también la difusión cultural, especialmente en lo que respecta a los estudios del mundo antiguo. Creemos que estas tradiciones no solo nos ayudan a comprender mejor el pasado, sino también a interpretar, o sea, nos ofrecen claves fundamentales para interpretar muchas de las expresiones espirituales que buscamos con esta asociación del presente. Entonces, esperamos que este seminario sea un espacio enriquecedor para todos, que podamos debatir y compartir también perspectivas y ampliar nuestra visión sobre las religiones antiguas. Un pequeño inciso, vamos a pasar una hoja de certificado de asistencia, pues, si queréis tener un certificado de trabajo o lo que sea. Y hemos añadido también una columna donde podéis añadir el número de teléfono en caso de que hay algunos que yo veo que sois parte de la red de difusión y otros, si queréis formar parte, o sea, enviamos avisos tanto de seminarios como de ballot papers, charlas, tanto nuestros como ajenos. Entonces, sin más preámbulos, damos por inaugurado el seminario y le concedo la palabra a Lucas, que es el que presentará la ponente. Nuevamente, muchas gracias por venir aquí. Yo vengo a hablar de quién es esta mujer, aunque ya lo sabéis todos. Perdonadme si quiero, pero es que yo tengo muy mala memoria y esta mujer tiene un currículum de 75 páginas muy ameno. Bueno, de hecho, un currículum de 75 páginas, yo he sido una página que me ha destacado. La doctora María Cruz Paldete del Olmo es profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid desde 2011 y fue profesora ayudante en la misma ya desde 2008. Además de su actividad docente, pertenece a los consejos de creación de revistas ILU y ABRIS, las más destacadas en el campo, forma parte del Consejo Científico de la Fundación SPAL de la Universidad de Sevilla y ha ejercido puestos de profesoría en la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y el Instituto Universitario de Ciencias de Religiones, las dos principales instituciones para el estudio de la religión en la antigüedad. Se doctoró en 2004 con las tesis Paisajes mentales y religiosos de la frontera suroeste de Arcadia, épocas arcaica y clásica, dirigida por Ricardo Olmos y Domingo Plácido, casi nadie. Su principal línea de investigación son los paisajes religiosos y las relaciones entre identidad, etnicidad y religión en la Grecia prehelenística, con especial atención a los territorios de Arcadia y Sicilia. En relación con esta perspectiva, el paisaje religioso ha prestado gran atención a la figura del dios Pan, sobre el cual ha escrito un libro y no menos de 4 o 5 artículos. Además de sus trabajos y estancias de investigación, ha escrito varios artículos sobre historiografía y didáctica de la historia, y ha participado en 8 proyectos de innovación docente, ensayos como directora
y una en historia es ella quien se ocupa de la asignatura de historiografía. Dentro de sus trabajos sobre el tema, que hoy nos ocupa, uno bastante reciente y una finalidad apropiada para servir como primera aproximación a quienes se tengan algún anillo de esta conferencia sería el publicado en el volumen 35 de Zarión, La religión como criterio de la identidad en la Grecia clásica, donde se estudia el tema de acuerdo a 3 escalas, analítica, supermétrica y cívica, para concluir que la importancia de la religión en la configuración de la identidad es algo que no debe asumirse y varía dependiendo del momento y el lugar en el que hablemos. Os he dicho un poco de spoiler. Y bueno, principalmente es este artículo de referencia sobre este tema, luego tenéis su tesis para el territorio de Arcadia y el libro sobre Pan, que también aborda toda esta cuestión de identidad y su vinculación con el paisaje. No sé si me dejo algo importantísimo, la dejo hablar. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a apagar un poquito la luz, ¿verdad? Si no parece que no se empezaba. Bueno, no se necesita porque como tenemos las ventanas abiertas, ¿no? Vamos a apagar. ¿Veis así mejor? Bueno, pues siguiendo un poco lo que la asociación me solicitó, yo voy a hablar un poquito, ¿vale? Un ratillo, para que podamos hacer un diálogo, ya que bueno, pues la idea de todo esto, ¿no?, es una aproximación interdisciplinar a diferentes temas que tratan pues, el ámbito de lo religioso en sus múltiples facetas. Bueno, pues identidad y religión son elementos que suelen ir unidos, más allá de que sea la Grecia antigua, como a lo mejor aquí también hay personas o las hay o pueden estar posteriormente que se dediquen a un religión antiguo, que realmente las formas de análisis de la identidad y la religión, la relación que hay entre ellas, se nutren de muchas disciplinas y se nutren de muchos periodos. Luego se aplican a unos o a otros. En mi caso, evidentemente, lo aplico a la Grecia antigua, pero hay principios de partida que podrían ser válidos para culturas muy distintas, ¿no? Luego ya hay que ver las idiosincrasias y los contextos de cada uno. Bueno, en principio, cuando se comienza a estudiar el tema de la identidad, se desarrollan lo que se dice una serie de rasgos o criterios que posibilitan detectar los procesos de construcción de la identidad. Entre ellos hay muchos, variadísimos, es una lista prácticamente interminable porque casi cualquier cosa, dependiendo del grupo, puede marcar identidad, ¿no? Pero se suele hablar de estos, de los que ahí tenéis como especialmente relevantes, sobre todo la lengua y la religión, que sería el tema que nos trae aquí, ¿no? Esto quiere decir que todo grupo identitario o toda comunidad humana se identifica siempre por su lengua y por su religión. No quiere decir eso. Quiere decir que es frecuente, pero luego, primero, pueden ocurrir y segundo, las formas en las que ocurre cuando ocurre son muy variadas, ¿no? Este es uno de los problemas para trabajar en identidad, es la variabilidad y eso va muy unido también a los problemas que tiene analizar el fenómeno religioso, por lo cual si juntas ambos, pues la complejidad aumenta, ¿vale? Pero eso no quiere decir, por supuesto, que no se pueda hacer, hay una grandísima tradición de estudios sobre este asunto. Aparte de la lengua y la religión, hay otros elementos que suelen estar vinculados de alguna manera a ellos, no tienen por qué tampoco, pero bueno, no es infrecuente y en el mundo antiguo, concretamente en el mundo griego, ocurre, como pueden ser, por ejemplo, las costumbres o las tradiciones. Hay muchas costumbres religiosas que de alguna manera ayudan a configurar esa identidad de unos o de otros. Entonces, insisto en que no es absolutamente imprescindible ni hay que pensar siempre que cualquier grupo va a darle a la religión o a la lengua una importancia superior a la de otros elementos, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego tenemos la historia compartida, que es algo que también fomenta mucho la constitución de un grupo humano, ¿no? Sea esa historia del tipo que sea, y no tiene por qué ser real, evidentemente, puede ser ficticia, mientras que sea creída por el grupo, ayuda a reforzar o incluso a construir esos lazos que identifican a unos y otros y los separan de los demás, ¿no? Y luego, también muchas veces, por preferencias estilísticas, entender cosas muy amplias, muy variadas, ¿no? La forma, muchas veces visual, en la que reconoces al otro, pasa por las maneras en las que se viste, las formas en las que se adorna, los tatuajes, en el caso de que los haya, una serie de elementos que
pueden incluso resultar engañosos y a veces pueden ser utilizados por personas que no forman parte de ese grupo pero quieren hacerlo para intentar asemejarse lo más posible a los que ya están. Todo esto aparece en el mundo griego y aparece en muchos otros mundos, por eso os digo que son principios que surgen de teorías antropológicas y que se pueden aplicar a contextos históricos muy diversos, muy antropológicos, evidentemente. Si nos vamos al caso concreto del que voy a hablaros, que es el de la religión griega, hasta qué punto la religión griega es un signo de identificación de los griegos y de separación de esos griegos de otros que practicaban otro tipo de ritos religiosos, ¿no? Se puede preguntar de muchas maneras, por supuesto hay una pregunta muy genérica, bueno, no es genérica, pero bueno, es una pregunta amplia, porque es difícil concretar, ¿no? Pero ¿existió un sistema de creencias, dioses, cultos, ritos y espacios sacros, y ahí podríamos añadir los elementos religiosos, organizado y sistematizado, con prácticas homogéneas que se encuentran en todas partes de lo que podríamos llamar mundo griego, antiguo, claro, en formas muy similares y que eran reconocidas por los que a sí mismos se llamaban griegos como parte fundamental de su identidad? ¿Este sería? Es una pregunta muy larga, pero la idea es, ¿la religión griega delimita, identifica o define lo que fueron los griegos? Y la respuesta, pues, muy fácil. La respuesta para la respuesta para algunos es sí, y la respuesta para otros es no. Y podría parecer que son respuestas incompatibles, o sí o no, no puede ser las dos cosas a la vez. Pero en interpretación histórica, pues muchas veces pasan estas cosas y hay dos respuestas que aparentemente se contradicen y que sin embargo son válidas. ¿De qué depende? Depende de los fundamentos teóricos, metodológicos de los que esté partiendo el historiador, en este caso, que le lleven a identificar como prioritarias, preferentes o más importantes unas cosas sobre otras. Es decir, hay argumentos para decir que sí y argumentos para decir que no. No es que los que digan que sí estén acertados o equivocados, ni al revés. Depende de qué estemos partiendo, ¿no? Porque la identidad, al ser un elemento muy fluido y muy móvil, muy contextual, que va cambiando, es muy múltiple, ¿no? Nadie tiene una sola identidad, ninguna persona ni ninguna sociedad. Hay múltiples identidades que conviven en uno mismo, entonces depende de a cuáles de ellas vayamos a dar más importancia para que la respuesta pueda ser sí o no. Entonces, os vais a encontrar, si os metéis en este tema de investigación, pues una variabilidad amplia de posibilidades, porque entre sí y el no se suele ocurrir, pues hay muchas cosas entre medias, ¿no? Pero bueno, como me habéis pedido que la charla os la dé yo, pues si me preguntáis a mí, mi respuesta es no, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Lo que voy a contaros es por qué no, porque yo considero que no, ¿vale? ¿Por qué no? Creo, personalmente, que se puede explicar a la sociedad griega desde la similitud. No creo que sea erróneo. A mí no me gusta, porque me parece que se le ha dado más importancia a esa similitud que a la diferencia y ambos elementos funcionan en el mundo griego. A mi juicio, más la diferencia que la similitud. Por eso me parece que la respuesta debería ser no, con muchos matices y muchos elementos entre medias, partir del no para ver cómo se construye esa diferencia, ¿no? Que es quizá, a mi juicio, lo que hace más diferentes a los griegos o más idiosincráticos. Es algo que no ocurre en otras culturas del Mediterráneo antiguo. El hecho de que una cultura que de alguna manera es semejante tenga tanta diversidad en sí misma, ¿no? Bueno, podríamos decir también en el caso de los romanos, pero sobre todo porque construyen un imperio. A los griegos no les hace falta eso para ya ser muy distintos entre sí, ¿no? Entonces, creo que si tú contestas que no y partes de que la diferencia es un elemento de identificación igual de importante o más que la similitud, entonces te encuentras con el reconocimiento de un elemento que es la diversidad. Y esa diversidad, a mi juicio, es lo que identifica claramente al mundo griego. La diversidad, la multiplicidad y la diferencia. Entonces, os pongo 3 ejemplos. Hay millones, ¿eh? También, insisto, que si esto os lo dijera otro, pues encontraría también ejemplos de lo contrario, ¿vale? Yo no digo que no existan, digo que a mí esto me parece más significativo. Xenofonte, en su Anábasis, que sabéis que el Anábasis es ese viaje que hace Xenofonte como un mercenario para luchar en el mundo asiático, y van muchos griegos muy diversos, griegos de polis y de orígenes muy distintos.
Bueno, pues en un momento determinado, Xenofonte nos habla de cómo celebran los griegos a sus dioses en esta campaña, ¿no? Paran, evidentemente no están todo el rato en marcha, pasan mucho tiempo, no es que vayan y vengan, tarda la cosa bastante, y entonces en momentos determinados paran y celebran a sus dioses. Pero no nos celebran, es curioso, os he puesto ahí esta frase, ¿no? Esto no es de Xenofonte, claro, porque no está entre comillas, es mío, ¿no? Los griegos, uno podría pensar, si están celebrando a sus dioses, lo harán en común. No. Los griegos lo que hacen es unirse por orígenes, sobre todo por orígenes poliados, o sea, de qué polis proceden, y cada uno celebra a sus dioses a su manera. Entonces, se puede interpretar eso como que los griegos están absolutamente desunidos. Yo no iría tan lejos, simplemente diría que los griegos son en desunión, son en diferencia. Entonces, celebran como griegos, cada uno a su estilo poliado, a unos dioses que en ocasiones tienen elementos comunes que serían reconocibles. Pero no se fijan o no priorizan esos elementos comunes, sino precisamente los que les diferencian. Por eso, los que son de un origen celebran a sus dioses por un lado y los que son de otro por otro. Y además les da nombres, hace una descripción, bueno, pues siempre menos detallada de lo que uno desearía, pero vamos, que hay bastante información de él y a él no le sorprende en absoluto que esto sea así, le parece normal. Luego tendríamos, por ejemplo, Pausanias, y ahí sí os he puesto pues, una cita directa de su libro cuarto, ¿no? En el que habla de la fundación de Mesenia, cuando ya Esparta pierde el dominio sobre Mesenia, sobre la zona de Mesenia, y se funda, para unos funda, para otros refunda la ciudad de Mesenia, ¿no? Y dice: el propio Paminondas y los tebanos hicieron sacrificios a Dioniso y a Apolo Ismenio de la forma acostumbrada. Los argivos a Hera Argiva y a Zeus Nemeo, los mesenios a Zeus y Tomacas y a los Dioscuros, y sus sacerdotes, que eran arcadios, a las grandes diosas y a Caupo. Aquí, de nuevo, cada uno celebra al suyo. Están celebrando la fundación de una ciudad, pero cada uno lo hace desde sus propios dioses, desde sus propios conceptos y desde sus propias apocaciones. ¿Esto quiere decir que no sentían ningún tipo de vinculación entre ellos? Hombre, si no la sintieran no hubieran estado celebrando todos lo mismo. Pero sienten esa vinculación, cada uno su diferencia. Y por último, un texto de Heródoto, bueno, no es el texto, sino la explicación, ¿no? Heródoto en un momento determinado nos habla, en el libro sobre Egipto, de la fundación del Helenion de Naucratis, que muchas veces se ha considerado como un ejemplo supremo de cómo los griegos sí que tienen una unidad que está basada en lo religioso. Entonces, por eso en Naucratis, que es una colonia, se funda un templo, que sería ese Helenion, para el culto de todos los helenos. Pero fijaos, fue fundado por 4 polis jonias, por Quíos, Teos, Focea y Clazomenos, por 4 dorias, Rodas, Cnido, Halicarnaso y Fasélide, y por una eólica, que es Mitilene, ¿vale? Y dice Heródoto: todas las demás ciudades que se lo atribuyen lo hacen sin tener derecho alguno. O sea, que utilizan un término que teóricamente les engloba a todos, Helenio, pero luego, de nuevo, lo que hacen es demostrar sus diferencias y apartar a todos aquellos que no forman parte del grupo que en ese momento está constituido. Evidentemente, al ser un culto que permanece en el tiempo, quienes van a tener capacidad de celebrarlo, de participar o interés en hacerlo, van a ir cambiando, ¿no? Aunque aparentemente en los discursos parezca que siempre fue igual. Pero cuando empiezas a contrastar autores o rascas en los restos arqueológicos, pues te das cuenta de esa diferencia. Entonces, incluso los elementos utilizados para justificar la supuesta unidad religiosa de los griegos, lo que muestra es una gran diversidad. Más cuestiones de por qué no, porque yo respondo no. Porque la religión griega es una religión construida desde la experimentación, y la experimentación no puede ser global, la experimentación es propia de circuitos pequeños. Ya no hablo de individuos, que en el mundo antiguo llegar a individuos es complicado, pero sí de comunidades, ¿no? Entonces, lo griego es una especie de discurso, de entelequia muy amplia, que no tiene realmente luego en la base un gran calado social, es más una idea, ¿no? Y la religión se mueve en la experimentación, son religiones procedimentales, son religiones ritualistas, en las que tú celebras a la deidad,
celebra a través de unos ritos establecidos por la comunidad y que se celebran en comunidad. Esa comunidad no puede ser la de los helenos en común porque es una entelequia, no tiene realidad social. Esa realidad es la de tu comunidad, la de tu polis, que es donde sí que encuentras la posibilidad de expresar simbólicamente bueno, pues tu relación con los dioses, tu creencia, tu necesidad de pedir apoyo, socorro o de dar las gracias por algo. ¿Vale? Entonces, no es una religión en la que además haya ninguna cabeza visible, ni un corpus doctrinal, ni unas figuras que sean más importantes que otras. El panteón de los 12 dioses olímpicos, ¿no? Que se suele decir. Bien, vale, el panteón olímpico existe, el panteón olímpico, dependiendo de la polis, también varía mucho. No es siempre el mismo, no siempre tienen la misma importancia los dioses que otros. Incluso existiendo el panteón, no es que eso implique que se reconoce una supremacía de los dioses que lo forman, sea cuales fueren en cada caso, sobre los demás. No, es una estructura religiosa como hay otras muchas. No hay ninguna, no hay un poder que decida cuál es más importante que otra. Es una religión que se construye en la comunidad. ¿Vale? Ahí tenéis, por ejemplo, esta frase de un investigador conocido, un especialista en el mundo beocio, Saster, que está diciendo, ¿no?, que Heródoto no dice en un momento determinado, Heródoto habla de cosas que unen a los griegos y nombra, entre otras cosas, las cuestiones religiosas, los sacrificios y los templos de los dioses, ¿no? Y él dice, con eso no está diciendo que los griegos tuvieran una misma religión, sino lo que está diciendo es que hay santuarios compartidos y posiblemente se esté refiriendo en exclusiva a los llamados panhelénicos, Olimpia, Delfos, Dodona, santuarios muy específicos que en ningún caso son la vida cotidiana religiosa de ningún individuo, porque las fiestas que se celebran en ellos son puntuales, son cada bastantes años, cada 4 años normalmente, o son bueno, pues relativas a la petición de un oráculo, al que evidentemente tú no te estás manchando cada 2 por 3, porque ni el viaje es fácil ni la vuelta tampoco. Entonces, a lo mejor vas una vez en tu vida a preguntar al oráculo y eso no puede definir lo que es tu construcción religiosa, ¿no? ¿Por qué no? Más cosas. Porque hay un elemento también muy importante que a veces se olvida, que es la experimentación corporal. No tanto, o no solo de forma individual, sino grupal. Las ceremonias religiosas griegas son ceremonias en las que se utiliza mucho el cuerpo. Es el cuerpo el que, bueno, en cualquier ceremonia religiosa, incluso hoy en día se utiliza mucho el cuerpo. Incluso gestos que los aprendes de pequeño y los repites a veces sin saber muy bien el significado si es que tu fe no ha ido por ahí, ¿no? Bueno, pues en el mundo griego esta experimentación corporal no era individual o no era solo individual, porque el individuo como tal no es una construcción suya, es un posterior, entonces es una celebración comunitaria, la danza, la música, el baile, el propio acto de comer en comunidad, el animal sacrificado. Todo eso no lo puedes hacer con los helenos, porque no existen como tales, no están a tu lado celebrando nada. Luego tenemos también, conectado con eso, la repetición material y comunitaria. Los ritos son ritos porque se repiten incesantemente. Cada vez que se celebra ese dios se hace de la misma manera, normalmente una vez al año, aunque puede ser más, dependiendo de los ritos, ¿no? Toda esa materialidad tampoco la puedes compartir con un conjunto común de gente a la que tampoco has visto en tu vida, ¿no? No son religiones, no es una religión ninguna de las clásicas del mundo antiguo, son religiones que tengan una visión universalista ni que pretendan expandirse. Digo casi ninguna porque, claro, hay algunas que, ahí el cristianismo luego tuvieron esa visión universalista, ¿no? Pero desde luego la religión griega no la tuvo. Es una religión del grupo que la está celebrando. Por lo tanto, es una práctica conjunta. Que además ellos creen que es así desde el principio de los tiempos. Nosotros sabemos que eso no es verdad. Pero bueno, también sabemos que no son verdad muchas de los dogmas religiosos de religiones en las que no participas, pero los que participan se los creen, ¿no? Bueno, esto sería igual. Eso lo crees también en la comunidad cercana. La gente que vive a 12 días de viaje no es tu comunidad cercana en este mundo. Más elementos de por qué digo que no. Porque la religión no es un criterio determinante para ser miembro, para ser griego, ¿no? Pero sí es un elemento consustancial a ser miembro de una polis. Tú no puedes ser ciudadano de una polis si no participas en los ritos de la polis. Pero sí puedes ser hebreo, porque no hay ritos de griegos para participar en un mundo griego.
Entonces, si evidentemente, si los hubiera, cultos que se consideran en general mal vistos e incluso aberrantes, te excluirían de la comunidad de los griegos, y no ocurre. Incluso los sacrificios humanos, puedes practicar sacrificios humanos con toda la discusión que hay sobre si fueron reales o no. Pero en el universo mítico, desde luego, están ahí, y eso no te hace ser menos griego. Agamenón no es menos griego por haber sacrificado a su hija, a Ártemis, ¿no? Y además, cuando los griegos salen de sus mundos y empiezan a relacionarse con otros, esos otros en ocasiones adoptan prácticas religiosas griegas, y eso tampoco les hace convertirse en griegos. Mientras que, si tú formas parte de la polis y participas en los ritos de la polis, sí que eres un miembro de la polis. En el nivel que te corresponda, si eres ciudadano, si no lo eres, si eres un meteco, pero participas al nivel que te corresponde en unos ritos que sí te hacen ser miembro de ello. ¿Vale? Por lo tanto, ya terminando, que yo he prometido ser breve, ¿la religión es un indicio importante de identidad? Sí. Suele serlo, suele estar presente, pero no tiene por qué. No hay que dejarse tampoco obsesionar, porque hay culturas en las que no es que no tengan religión, que religión o formas religiosas, hay en casi cualquier cultura que se conozca, no hay sin ellas, pero no tienen por qué ser determinantes. Incluso siendo importantes, tampoco tienen por qué ser especialmente prioritarias, o serlo en unos momentos y no en otros, en unas circunstancias o no en otras, en unas épocas o no en otras. O sea que siempre hay que contextualizar lo que sea que estéis estudiando, la comunidad X, la que fuere. Más allá de, pues eso, el mundo antiguo, el mundo moderno, esto sirve para todo. Esa religión, evidentemente, suele estar relacionada con la legitimación de las formas de vida. La religión no va por un lado y la vida va por otro. Eso cada sociedad las funde, y normalmente la religión lo que hace es apuntalar la forma de vida escogida por ese grupo humano el que sea. Luego, la religión une, en el caso de los griegos, en algunos momentos y en algunas acepciones une a los griegos. Sí, la mayor parte de los griegos rinden culto a Zeus de una manera o de otra, o a Apolo, o practican sacrificios animales que luego ofrendan a los dioses. Ciertamente, si esto ocurre, hay elementos de cierta unidad que a veces no son tan claros ni tan definitorios de la separación con otras culturas, porque los ritos a veces se parecen, pero incluso habiendo esas similitudes, también hay, al mismo tiempo, una religión, unos fenómenos religiosos o expresiones religiosas que separan a unos griegos de otros, ¿no? Como por ejemplo cuando uno adopta a una figura global para que le apoye en detrimento de otros, ¿no? Atenea, para los atenienses, siempre será su diosa, pero Atenea es una diosa que aparece en muchos otros lugares. ¿Por qué Atenea no va a ayudar a un corintio en una guerra y si va a ayudar a Atenas, ¿no? Entonces, en ese momento les está separando, no les está uniendo. Y luego el poder de la polis es el que canaliza, gestiona, organiza, en última instancia, la expresión religiosa, a través de los ritos, a través de los cultos instituidos, a través de lo que está prohibido y lo que no, de lo que está muy dentro. No son estructuras enormes las que están en el día a día de la gestión de la experiencia religiosa, sino que es la polis, ¿no? Y por lo tanto, cada polis, una polis es griega y la otra también, pero cada una se gestiona de maneras diversas y a veces muy enfrentadas entre sí, ¿no? O sea que el mundo griego es una muestra de la complejidad de lo que implica analizar los fenómenos sociales cuando los fijas en su contexto y en vez de eslóganes pretendes encontrar argumentos profundos y complejos, ¿no? El mundo es mucho más complejo de lo que a veces las simplificaciones nos hacen creer, pero como las simplificaciones son más sencillas, están más a mano y que obligan a pensar menos, pues son normalmente las que acaban triunfando. Bueno, para eso estamos aquí, para intentar que eso no ocurra, ¿no? Si no estaríais estudiando otra cosa. Si estudiáis historia, entiendo que pretendéis que eso no ocurra. Bueno, pues ya está, yo por mí. ¿Dónde me quedo? Sí, mejor, quédate delante. Veamos. Natalia tenía alguna pregunta que hacer, Sí. creo. Por lo que has contado, entonces, ¿sería difícil establecer un número de dioses griegos y su función? Por ejemplo,
no sé, todos conocemos a Dioniso por el dios del vino, pero podría hacer muchísimas otras cosas y según ese lugar. Entonces, luego Es o sea, establecer, si tú me dices, vamos a hacer un Excel con los dioses griegos, no acabarías nunca. Porque además, en los mundos politeístas es verdad que hay politeísmos más amplios y más y menos, ¿no? Quizá el mundo oriental sea todavía más politeísta, todavía más figuras. Pero hay una inmensidad de figuras, no conocemos todas, ni muchísimo menos. O sea, los dioses olímpicos más conocidos, pues sí, aparecen mucho, tienen muchas advocaciones, y esas advocaciones a su vez modifican lo que es al dios, ¿no? No es lo mismo, fijaos, por ejemplo, yo que sé, Apolo, ¿no? Apolo, todo el mundo tiene en la cabeza que Apolo es el dios de la música, el dios de las artes, un dios excelso, muy refinado. Esa es la imagen que se ha transmitido de Apolo. Pero Apolo está en el origen de la guerra de Troya cuando aparece, ¿no? El primer canto de la Ilíada es canta Zeus la cólera, canta Musa, perdón, la cólera del Peli de Aquiles. Y esa cólera del Peli de Aquiles es la que lleva a Apolo a castigar a los griegos porque le han robado, Aquiles le ha robado a una de sus sacerdotisas. ¿Y cómo es la cólera de Apolo? Pues es muy poco refinada, muy poco delicada. Apolo de repente coge unas flechas y empieza a avanzar la peste sobre los griegos, ¿no? Ese también es Apolo, el Apolo iracundo que castiga duramente a través de algo tan desagradable, ¿no? Como una enfermedad que va diezmando a sus propios fieles, ¿no? Y Apolo también es el Apolo esminteo. El Apolo esminteo es el Apolo de los ratones. Una cosa muy poco heroica y muy poco, pues eso, delicada y artística, pero ese también es Apolo, ¿no? Entonces, estamos hablando de dioses que conocemos bastante bien, pero es que hay una infinidad de seres divinos o de figuras divinas que conocemos muy poco, que aparecen en las fuentes, a veces tienes el nombre pero no sabes muy bien cuál es la personalidad del dios, y luego los dioses griegos son tan múltiples como los propios fenómenos religiosos. No son imágenes más poderosas, quizás son las imágenes que con el correr del tiempo han sobrevivido en mayor medida. Tú decías, Dioniso es el dios del vino, es verdad, Dioniso es el dios del vino, pero Dioniso también es un dios de los muertos. Por ejemplo, que parece justo lo contrario, la alegría de vivir con el dios de los muertos. Ese tipo de complementariedades, de complejidades, son muy típicas del mundo de los dioses griegos, muy típicas. Entonces, cuando dices Deméter es la diosa de la agricultura, son generalizaciones que quizá porque en determinados momentos y determinados lugares con más capacidad de dejar un discurso los compusieron de esa manera, han llegado hasta nosotros. Y luego también, bueno, el discurrir del mundo occidental pues ha ido eliminando cosas que no le gustaban, ¿no? de los dioses griegos, que evidentemente el cristianismo haya tenido mucho que ver con el olvido o el rechazo a determinadas formas que para los griegos eran absolutamente normales, pero que no encajaban en el pensamiento cristiano y que fueron apartadas, ¿no? Y todo eso ha ido conformando la imagen que hoy tenemos de los dioses griegos, ¿no? Si te pones a buscar en textos griegos, pues la variabilidad es gigantesca, o sea que, olvida hacer un Excel de los dioses griegos, no. Y ahí tengo otra. Vale. O sea, has hablado de que, por ejemplo, en Xenofonte habla de cómo los griegos celebran los dioses según su comunidad. Y claro, yo he pensado en, por ejemplo, la Semana Santa en Andalucía comparada con Castilla. Sí. Que en Andalucía es todo alegría y cantar una saeta, si me entenderás. En Castilla y León, o en Castilla y León, es como muy austera, van descalzos y... Claro, pero ahí, por ejemplo, tienes una diferencia, bueno, hay muchas diferencias, y una es que el cristianismo es una religión monoteísta. Entonces, una religión monoteísta y una religión politeísta se expresan de maneras muy distintas. Aparte de ser una religión monoteísta, es una religión universalista. Y eso implica un intento de totalidad que en ningún caso tuvieron los griegos, ¿no? Entonces, claro, la forma en la que te relacionas con lo divino, ya ahí, partiendo de esas dos diferencias, que habría muchas más, pero tampoco tienen el libro sagrado, mientras que los monoteísmos suelen tener un libro sagrado que está codificando de alguna manera una serie de dogmas, ¿no? Y luego, en el caso del cristianismo, además, es que encima hay una figura de poder única
de la que teóricamente los fieles tienen que obedecer o responder a sus cosas que tampoco ocurren en el mundo griego. Entonces, realmente la variabilidad es mucho mayor, porque además tú estás hablando de un mundo hiperconectado. Aunque tú sabes que, aunque no hayas ido nunca a una Semana Santa en Sevilla ni a una en Cáceres, tú sabes que son distintas, porque has visto, porque te han contado. Aquí estamos hablando de mundos mucho más pequeños, en los que la información evidentemente discurre, pero no discurre ni de la misma manera, ni con tanta rapidez, ni con tanta capacidad de contrastación como hoy en día. Entonces, de todas maneras, hay una serie de elementos. Apolo es reconocido en prácticamente todo el mundo griego, por no decir en su totalidad, sí, yo eso no lo niego. Lo que pasa es que a mí eso me parece menos representativo que el hecho de que la polis decida cómo se adora a Apolo, a qué tipo de Apolo, cuáles son los votos que se le deben dar o cuáles no, cómo cambia eso. Me parece más representativo una cosa que otra, pero las dos existen. ¿Alguna pregunta? Te la hago yo. A ver, es que haciendo el trabajo, evidentemente, spoiler, estoy haciendo en su asignatura un trabajo sobre el tema. Y he encontrado algunos momentos de confusión, porque evidentemente entiendo que existe, a través de las clases, como nos has explicado, un proceso de selección comunitaria, es decir, la comunidad se identifica con ciertas divinidades, pero al mismo tiempo, porque estaba ahí, creo que es que he cogido el texto, y creo que era un diálogo platónico que decía, no puedes rechazar, aunque la comunidad, por ejemplo, solo, en este caso, se centrase en el culto a una divinidad, por ejemplo, por decir, Palas Atenea. Creo que decía, no puedes rezar a Atenea sin tener en cuenta a Artemis. No es que era un diálogo platónico, ahora en el trabajo, en la exposición lo tendré claro, que es como, si bien una comunidad elige, o por tradición, rendir culto a unas divinidades concretas, tampoco se rechaza, o tampoco cuál es la actitud hacia esas divinidades que se aceptan porque existen, pero al mismo tiempo no se les rinde culto. Claro, a ver, ahí entramos en ese juego de, primero, Platón es un filósofo. Sí. Y claro, Platón no es el modelo de ciudadano, porque la mayor parte de la gente no es como Platón, sino que tiene una percepción de lo religioso mucho más entroncada con la experiencia pragmática. No se ha puesto a pensar sobre ello, no se ha puesto a diferenciar entre el mundo de las ideas y el mundo de lo material. Quiero decir que a veces tomamos, las fuentes son las que tenemos, ¿no? Y obviamente Platón es una fuente estupenda, pero las fuentes tienen un contexto y están producidas dentro de ese contexto cumpliendo las características de ese contexto. La mayor parte de las fuentes que tenemos del mundo griego, por no decir, no digo la totalidad porque siempre hay cosas que no, pero la inmensa totalidad de las fuentes escritas son fuentes que proceden de las clases aristocráticas, de una élite que ve el mundo de una manera que no es la del 99% de la población. Entonces, ahí es donde entra el tema de la experimentación. ¿Hasta qué punto tiene una persona normal, de una polis normal, tiene en la cabeza los dioses a los que no rinde culto? Posiblemente no los tenga en la cabeza. ¿Eso quiere decir que los desprecia, los desecha o no cree en ellos? No, es que no están en su cabeza. Como tú no tienes en tu cabeza el 99% de los dioses que hay por el mundo rondando hoy en día, si no son que los conozcas, o porque practicas una fe, o porque tienes conocidos que lo hacen, o porque has leído algo sobre ello. Entonces, claro, si la religión es sobre todo una experimentación comunitaria, lo que importa es lo que estás experimentando, no la multiplicidad de posibilidades que no han llegado a ti. Eso no quiere decir que las rechaces, a lo mejor ni las conoces, o no te importan, simplemente. Como a ti no te importan muchísimas cosas que, pues a lo mejor has oído mencionar y ya está. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, os pongo el ejemplo de, como ha dicho Lucas, pues efectivamente uno de los dioses que yo más he trabajado ha sido el dios Pan, que es un dios maravilloso, que es un dios muy peculiar, ¿no? Pan es un dios que aparece en la Arcadia y es un dios que si no hubiera sido por unas circunstancias sociopolíticas concretas que lo llevan a Atenas,
pues posiblemente no lo hubiéramos conocido o hubiéramos tenido 3 referencias y no hubieras sabido muy bien qué había detrás de Pan, ¿no? Pero bueno, Atenas lo fagocita, se lo lleva. Entonces, él sigue en Arcadia, pero llega a Atenas, desembarca en Atenas. Y a partir de Atenas se empieza a mover por el resto del mundo griego, ¿no? Con lo cual, el Pan que se conoce en el resto del mundo griego no es el Pan arcadio, es el Pan ático. ¿Que se parecen? Sí, pero no son iguales y tienen algunos elementos definitorios y marcadamente distintos. Bueno, pues ahí está la diversidad. Los atenienses, antes de que Pan apareciera, que fue alrededor de 490, está fechado, vamos, que no con esa súper exactitud, pero cuando podemos decir claramente que Pan entra en Atenas es con las guerras médicas y más o menos con la Primera Guerra Médica. Entonces, a partir de ese momento te lo encuentras. Antes es muy dudoso y muy poco antes. Vamos, o sea, desde luego a mediados del siglo VI, principios del siglo VI, no hay Pan en Atenas. Entonces, los atenienses no tenían ni idea de quién era Pan, pero los arcadios sí. A partir de, tú te vas al siglo IV y en Atenas es muy difícil no saber quién es Pan, porque se extiende y tiene bastante éxito. Entonces, eso es lo que marca la variabilidad de la identidad y la experimentación del culto como lo que construye tu propia religiosidad. Pero Dios estaba ahí. Otra cosa que tú, para ti signifique algo. Ya, y otra, porque también revisé en el libro primero de Heródoto, creo que es el primero, cuando procede a describir la reacción de los persas, que dice, no tienen templos, no tienen altares, pero los dioses que él dice que adoran los persas son Zeus y Afrodita Urania. Pues claro, yo estoy pensando, Heródoto es una persona que se ha tirado toda la vida viajando por el Mediterráneo, escuchando historia, claro, es una persona que está intentando sistematizar o racionalizar todos los cultos que ha podido llegar a conocer, incluso sin tener en cuenta si son griegos o bárbaros, porque también lo hace como lo has dicho, con los egipcios. Sí. Y es como, existe una correlación entre no quiero decir que esta sea sistemática, pero entre uno más viaja por el mundo, más conciencia tiene de las diferencias existentes en cada sitio y es capaz de entender las similitudes. No sé si me explico bien. Te explico, es decir, si Heródoto va a no sé cuántas polis, es capaz de ver en todas las polis los distintos cultos. Evidentemente en cada uno es distinto, pero existirán puntos de unión. Claro. Si fuéramos muy optimistas y con mucha fe en el ser humano, posiblemente diríamos que el estar expuesto a la diversidad te hace más tolerante. Pero si somos realistas, pues depende. Heródoto es un tipo que se preocupa por la diferencia, le interesa, le llama la atención. Es un hombre curioso, quiere saber qué es lo que hay por el mundo adelante. O sea, tiene hambre de saber, ¿no? Pero no deja de ser griego, no lo puede evitar, ¿no? Tampoco pretende. Entonces, por mucho que tú salgas, entonces, imaginaos hoy en día que es mucho más cercano. Cuando estoy leyendo eso, no tienen altar. Esto lo primero que es mentira, además tienen altar. Sí, santuarios. Claro, lo escucha un ateniense y dice, estos persas están... Es que, a ver, Heródoto, ¿sabes? Por eso hay siempre que ir a los contextos. Heródoto hace un libro para explicar lo que a él le parece, pues el momento álgido de la humanidad, que es la lucha entre los griegos y los persas, ¿no? ¿Y qué se puede esperar? ¿Que sea pro-persa? Hombre, pues no, claro, tampoco le pueden pedir peras al olmo. Él lee la historia conforme a los criterios que él lleva. Entonces, el hecho de que tú te enfrentes a la diversidad, incluso que quieras, que te guste, que te apasione entender la diversidad, no quiere decir que lo vayas a hacer. Es muy difícil realmente comprender al otro con tus ojos, porque no dejas de interpretar según tus criterios, de moverte según los criterios. O sea, no puedes evitarlo. Entonces, él ve, cuando lo que hace con los persas, más despectivamente, pero los egipcios los admira mucho. Entonces, él llega a decir que el origen de los dioses griegos, en un gran porcentaje, está en los egipcios. Y te dice, Zeus viene de Amón, y tal y de cual. Entonces, pero no deja de tener como base, como centro, como elemento alrededor del cual gira lo griego, porque es lo suyo, ¿no? Pedirle
que a veces se ha sido muy duro con la figura de Heródoto, se ha sido muy duro y ha habido una época, prácticamente hasta los años 80 por ahí, en la que la figura de Heródoto estaba muy desprestigiada. Pues sí, Heródoto se inventa las cosas, Heródoto dice cualquier cosa, no contrasta fuentes, lo bueno es Tucídides. En el fondo es lo mismo que hacía Heródoto, pero lo estamos haciendo nosotros. ¿Por qué Tucídides nos parece mejor historiador? Porque se parece más a lo que hacemos hoy en día. Simplemente. Entonces, contrasta fuentes, él dice intentar, porque Tucídides, el hombre lo intenta, pero claro, no es ateniense y está describiendo la guerra de Atenas contra. Entonces, no se pone precisamente de parte de los de contra, se pone de parte de Atenas. Entonces, pero lo hacen de una manera que a nosotros nos parece más objetiva, más aséptica, más semejante a lo que nosotros queremos hacer. Y por eso Heródoto tuvo en su momento, ahora está muy reivindicado, pero tuvo peor fama que Tucídides, ¿no? Al final, uno tiene que ser consciente de que interpretas el mundo desde ti mismo y desde tu contexto. Negar eso y decir que puedes ser objetivo a mí me parece un brindis al sol. Incluso me parece peligroso, porque creo que es mucho más sencillo reconocer que tienes una serie de parámetros mentales de los que no puedes salir porque no eres un extraterrestre, sino que eres un ser humano, y intentar analizarlos, intentar saber cuáles son, intentar saber por dónde te llevan y ser honesto con ellos para que el que te lea también lo sepa, a decir, no, yo es que soy objetivo y esto es lo natural, que eso está muy de moda hoy en día, ¿no? Volvemos, el positivismo del 19 está volviendo en otros formatos, pero la idea es la misma. Yo tengo razón y tú no. ¿Por qué? Porque yo tengo poder y tú no. Bueno, pues eso, trasladado al mundo de las descripciones de Heródoto, hacen que incluso una persona con interés real en conocer la diversidad acabe muchas veces mirándose en un espejo. Y a través de ese espejo definiendo al otro. Desde la más grande, no grande desconocimiento, volviendo desde el ámbito romano. ¿Existe en el mundo griego algún parecido a este sincretismo de los romanos que afectan cualquier deidad diferente a la suya, incluso a los enemigos, sin ningún problema? Sin ningún problema, los griegos también lo hacían. Las religiones politeístas son inclusivas. No les, o sea, como hay muchos dioses y tú no puedes, eres consciente de que los tuyos son unos de los muchos que existen. No necesitas demostrar que el tuyo es el único porque no es el único. El monoteísmo en eso es muchísimo más, los monoteísmos en general, da igual el tipo de monoteísmo que sea, algunos más que otros, pero en general los monoteísmos son beligerantes en ese sentido, porque tú no puedes reconocer la diversidad de lo divino, tú solo reconoces al tuyo y los demás están equivocados. Ahí es sí o no, es blanco o negro, no hay posibilidad de que haya varios, solo puede haber uno. Esto es como lo de la película esta de los inmortales, solo puede quedar uno. Pues si solo puede quedar uno, los demás están de sobra. Puede ser más o menos violento, rechazándolo verbalmente o matando a los que lo practican otros puntos. Pero el politeísmo tiene ese problema. Pues ya trae tus dioses, ya lo junto con los míos y ya son todos contentos. Entonces, hay muchas maneras de hacer esas adopciones de dioses diferentes. Las hay, simplemente se adaptan, se recogen y, bueno, evidentemente lo adaptas a la cultura o, como os he dicho, dentro del propio mundo griego pasa mucho. Dioses que no son, o héroes, figuras heroicas, que los héroes suelen ser más territoriales, más de su zona, no suelen ser globales, tipo un Heracles o un Teseo, que son más globales. Muchos solo los conocen en la zona donde les rinden culto, pero por lo que sea salen. Entonces yo los adopto. No los voy a adoptar tal cual los veías tú, porque yo soy otro. Los adopto a mi manera, pero los adopto, los meto ahí y ya está. A veces incluso sacas algunos de los tuyos, que se dejan de rendir culto porque pues, se pasa la moda, digamos. Y luego hay otras veces que se sincretizan, o sea, se mezclan una figura de fuera con una de dentro y se crea otra tercera. Eso pasa mucho, sobre todo en el ámbito colonial, donde pues eso, aparecen mezclas de dioses distintos y sigue existiendo uno por un lado y otro por el otro y se crea una tercera figura que es la mezcla. O sea, hay muchos cultos extranjeros, digamos, en el mundo griego, Tracis, Cibeles, Bendis, muchos cultos extranjeros, no tienen ningún problema con eso y algunos se convierten en muy importantes para las ciudades que los adoptan. Evidentemente les dan sus formas y sus cosas, pero no porque quieran maquillarlos, sino porque si les sirven de algo, acaban convirtiéndose en parte de ellos y ellos son distintos a otros, entonces les tienen que dar su colorcillo, digamos.
Siempre me he hecho que incluso lo de los enemigos, que normalmente el enemigo ni agua, pues los aceptan y pues, claro, una cosa es sentir, si no se Cuanto más dioses tengas de tu parte, mejor. ¿Para qué no vamos a enemistar? No hay necesidad. Y la segunda, la expresión religiosa, que como has dicho es comunitaria y que cada comunidad tiene la suya, existía otra faceta que era digamos, la relación personal del individuo con el Dios, o era más... Sí, sí que existe. Y de hecho, en los últimos, desde los años 90 más o menos, se ha puesto de moda estudiar lo que se llama religión privada. A veces se llama religión personal. Suele usarse el término religión privada. Porque el problema es que tenemos menos fuentes, o es más difícil, tenemos menos y las que hay son más difíciles de interpretar. Vale, o sea, estudiar al individuo en el mundo antiguo es complicado, porque tienes figuras individuales de las que sepas cosas realmente no hay tantas. Y son todas del mismo percal. Son todos hombres, son todos de la élite, o sea, tienen unos marchamos muy semejantes. Y luego, bueno, pues ni siquiera hay figuras muy... Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? Superfigura. ¿Qué sabes realmente de Alejandro Magno? Parece que se sabe mucho, pero en el fondo se sabe muy poco. Porque lo que hay sobre él, aparte de, normalmente es posterior a su vida y está envuelto en brumas de leyenda, admiración, odio visceral. O sea, realmente, incluso de una figura tan conocida, no se sabe tanto. Entonces, hacer estudios de religión privada es complicado, pero que sea complicado no quiere decir que no se pueda hacer. De hecho, eso está bien, ¿no? La gente cuando empieza a investigar, sobre todo, quiere hacer cosas novedosas, que es lo que tiene que hacer en una tesis doctoral. Entonces, busca muchas veces, pues dependiendo del momento, hay en épocas en las que están de moda unas cosas y otras en las que están otras. Hace 50 años sería muy raro que alguien que quisiera hacer una tesis le diera por hacer religión privada. Hoy en día no sería extraño. Como hay gente que ya lo está haciendo, hay más métodos de análisis de las fuentes que tenemos, que aunque sean pocas, para algo dan, y por lo tanto se pueden hacer más estudios. Cuantos más estudios se hagan, más posibilidades surgen. Entonces, sí que hay análisis, sí que hay estudios, y algunos antiguos. Digo a partir de los 90 cuando se empieza a poner en moda, pero siempre hay cosas anteriores. Se puede hacer, es más complicado y también tienes otras dinámicas de análisis. Pero sí se está haciendo, y ahora no solo en Grecia. En el mundo antiguo en general, con más o menos posibilidades, dependiendo de las fuentes que te arroje la cultura, pero se está haciendo. Y si hay una... es más fácil llegar a lo familiar que a lo personal. Esto también te digo porque no deja... O sea, lo personal, es que, claro, la figura... Primero, cuando nosotros buscamos lo personal en la antigüedad, buscamos el individuo moderno. Y eso que no existe. O te lo inventas y lo colocas allí, o no existe, porque el concepto de sociedad no es el nuestro. Y de hecho, el individuo nos parece una construcción muy natural. De hecho, si preguntáramos por ahí si el individuo se ha construido, si se ha inventado, se ha desarrollado en un momento determinado de la historia o ha existido siempre, creo que la mayor parte de la gente diría sin dudarlo que ha existido, que cómo no va a existir el individuo. Cada persona es un individuo, ¿no? Y que eso es una construcción cultural muy moderna. Que si somos generosos podríamos llevarla al siglo XVI y si somos estrictos nos quedamos en el XIX. Entonces, ¿cuánto es eso en comparación con el discurso histórico? Nada, los telediarios. Entonces, si quieres buscar lo privado, lo personal en el mundo griego, primero tienes que ver que es una concepción de lo personal distinta a la tuya. Ahí empieza el viaje, digamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, Yo si hay más de la personal lo llevo muy al ámbito de la egiptología, de hecho, porque sí que es verdad que a lo mejor no en Grecia ni en Roma, pero en Egipto, como estuvo el periodo Amarna, ya desde finales del siglo XIX, creo que fue, bueno, del siglo XX más bien, ya se empezó como el estudio de cómo refleja, o sea, cómo se sentía la población respecto a la religión de la figura de Atón y cómo habían abandonado el panteón egipcio. O sea, porque esto lo implantó el rey, no es algo que viniera desde la propia comunidad. Entonces, ya con el estudio, como bien has dicho, que hay que indagar distintos métodos, sí que es verdad que alguien empezó con el tema de los usektis, o sea, las figuritas que se ponen en las tumbas, como método de adoración a los dioses, de
como tener intención de ayuda en la otra vida. Entonces, ya desde hace bastante, como que se ha intentado ver que, o sea, cómo se adoraba desde el ámbito personal a los dioses. Esto es lo que digo, es en el ámbito mitológico, pero claro, ya en griego será otra... Sí, bueno, pues eso hay que verlo en su contexto, porque claro, las sociedades son muy distintas, pero hay maneras y hay algunas más tradicionales, como lo que tú has dicho, de los esvotos y los santuarios. Los esvotos los ponen personas y esas personas los ponen por algo. A veces no es fácil saber por qué, pero sí se pueden hacer estudios, eso lleva mucho tiempo, eso es más tradicional, pero no se le había dado, digamos, incluso estudiando deposiciones votivas en los santuarios, se había visto de una manera más global. Pues ahora se intenta ver, a ver si se puede ver de una manera más particular, por género, por sexo, por edades, por familias. O bueno, incluso se intenta también ver la relación personal que se podía tener con lo divino, ¿no? Lo que pasa es que eso es más complicado porque es eso, porque no tenemos tantas fuentes que hablen sobre cosas así. En el mundo griego, por ejemplo, los cultos mistéricos son un culto son cultos un tanto peculiares en ese sentido, porque sí que hay una relación personal con lo divino de cada uno de los iniciados. Pero son mistéricos y los iniciados no pueden hablar de ello. Entonces, todo lo que hay son alusiones. De las alusiones se puede sacar mucho, y luego hay mucha arqueología también, que también se puede sacar muchas cosas. Hombre, sería mucho más fácil si alguien te lo hubiera gustado. Pero bueno, la vida no es fácil para estar ahí. Entonces, bueno, pues se hacen cosas y eso es lo bueno de la historia, ¿no? Y lo que hace que la historia esté viva y que sigamos aquí, a pesar de que durante muchos siglos ya pues ha habido gente muy preocupada por el pasado, ¿no? Porque seguimos teniendo temas que nos han tratado, seguimos teniendo visiones, formas de ver la historia que cambian, que se modifican, te explican cosas de tu cultura que antes no existían o no preocupaban y por lo tanto no se habían desarrollado. O sea, la historia está muy viva, a pesar de que mucha gente asocia la historia con los muertos, con el pasado más remoto. Si la historia no estuviera viva, no tendría sentido que hubiera 100 y pico alumnos en un aula de primero en muchas universidades del mundo. Te dice algo a ti y esas preguntas ahora tienen un sentido, no sé si lo tendrán dentro de X años, pero hace no tantos no le preocupaban en general a nadie, y ahora sí. Yo he visto más manos, pero ya no... Vale, yo tenía la duda de, a ver, partiendo de la premisa de que, digamos, que no hay una religión griega como tal, que es lo que has dicho, yo la duda que tengo es si no se puede decir eso de gran parte del resto de las religiones politeístas. Sí, posiblemente. Claro, digo, porque por ejemplo yo intento pensar en Oriente, por ejemplo, en Mesopotamia, en Grecia y tal, es que me parece todo también muy similar. De hecho se peleaban entre polis por ver quién era el de santuario. Claro, hablamos de fenicios, por ejemplo, pero claro, pues Tiro no es Sidón, y ya no te digo Cartago. Entonces, posiblemente son conceptos que se podrían aplicar a otras religiones. Lo peculiar, yo no sé cómo definir, característico que tiene el mundo griego es la incidencia posterior que hay. O sea, si el mundo griego no hubiera sido considerado por la tradición occidental como una de las cunas de su mundo, de su sabiduría y de su concepción del universo, pues posiblemente no estaríamos planteando muchas de estas cosas, ¿no? Pero precisamente al convertirse en un referente, lo que hemos hecho es adecuar Grecia a nuestros intereses. Y adecuarnos además a los intereses de Atenas, ya no solo a los nuestros, sino a los que tuvo Atenas en su momento. Y eso, lo hace más fácil analizar los problemas griegos que los problemas de culturas que por su desarrollo posterior han sido olvidadas, han sido estigmatizadas incluso muchas veces, o de las que nos quedan muy pocos restos. O sea, si Grecia no se hubiese... Si los romanos hubieran pasado los griegos, no estaríamos hablando de esto. Y ya luego, si hubiera habido ese corte que muchas veces se dice, la Edad Media supuso un corte. La Edad Media supuso un corte de nada. Si hubiera supuesto un corte, de que íbamos a estar hablando aquí de griegos y romanos. Lo que pasa es que es una continuidad de otra manera. Es una forma de comprender el mundo que no les gustó a los que vinieron después, a los renacentistas, y por eso les tacharon de, pues eso, de oscuros y oscurantistas.
pero los medievales tenían un gran respeto por el mundo romano y el libro de Alejandro es un bestseller del mundo medieval, por ejemplo, ¿no? O sea, que los romances sobre Alejandro, evidentemente de la época, no antiguos, pero se convierte en una figura de prestigio, no hay ese corte que muchas veces se quiere ver. Y eso es lo que marca una diferencia pues, con un Egipto, por ejemplo, con un Próximo Oriente que habían pasado desapercibidos hasta que en el siglo XIX estalla el furor, ¿no? Pero se habían quedado pagados totalmente. ¿Algo más? A ver, dentro de la construcción de las identidades, no solo la parte religiosa, para nosotros como investigadores, ¿qué sería lo idílico para decir, vale, sabemos cuáles son los niveles, o sea, para qué deberíamos encontrarnos, ¿no? O investigar o centrarnos, para saber exactamente, o no exactamente, pero más o menos alrededor, de esos niveles de identidades? Porque claro, al final también tú has dicho, ¿no?, que la religión tiene una incidencia, pero no tiene por qué tenerla siempre de la misma forma en los territorios, y hay otro tipo de puntos influyentes que también deberían importar. O sea, ¿qué sería como lo idílico para que nosotros, ¿sabes? Si pudieras contestar a eso, estarías millonaria. Ya que es difícil en la historia. O sea, yo solo lo pregunto. A ver, las identidades, el problema y la grandeza que tienen es que son móviles. Y hay digamos que el historiador que dio el pistoletazo de salida del estudio de las identidades en el mundo griego, estamos hablando de los años 90, hace 2 días, es Jonathan Hall. ¿Vale? Jonathan Hall, en el libro que luego se ha cansado, porque claro, todo el mundo me conoce por eso, pero es un gran libro. Es un libro del año 95, si no recuerdo mal, y en él lo que plantea es que las identidades se construyen en la perfección. O sea, cómo se percibe un grupo es su identidad de grupo. Claro, llegar a eso es complejísimo, porque la percepción varía de unos grupos a otros. Cambia además con las circunstancias. Lo que antes era bueno ahora se convierte en malo. Y todo eso, lo que él te está diciendo es no intentes escoger un momento determinado y pararlo en el tiempo y decir es esto, porque te vas a equivocar, porque está fluyendo. O sea, es una forma de identificar una sociedad, y la sociedad cambia. Es verdad que dependiendo de las corrientes historiográficas hay corrientes que buscan lo que ellos llaman la permanencia. Entonces intentan eso, parar el tiempo, parar el espacio y quedarse como con una foto fija. Pero en principio en la historia es la coordenada espacial con la coordenada temporal, eso está muy bien. Entonces realmente, ¿qué es lo perfecto para estudiar identidades? Lo que las sociedades que estás estudiando consideraban que lo era. ¿Y qué es eso? La vida. Depende. Entonces te estás todo el rato moviendo. O sea, si no es un estudio que sea fácil para personas muy rígidas, por ejemplo. Luego esa es otra, ¿no? La gente se pone a estudiar cosas que de alguna manera le representen, le interesen, les llamen la atención. Y eso a lo mejor al principio no sabes por qué, pero con el correr del tiempo te das cuenta de por qué hay cosas que te llaman la atención y otras de las que huyes, ¿no? Entonces, si tu concepto de la historia es muy mecánico, es muy rígido, es muy de parar el tiempo y el espacio, que la identidad te sobrepasa por todas partes. O sea, lo digo sobre todo porque, claro, el problema que yo veo sobre todo con el tema de las identidades es que de cara a regiones que a lo mejor menos estudiadas, ya no te digo Atenas, al final también hay una construcción historiográfica. Entonces hay muchas cosas que también como se ven influidas por eso y es muy complicado como discernir, ya no solo por momentos históricos, sino también por las fuentes, que es lo que realmente tiene como más incidencia o menos en esa construcción. Al final es o sea, hacer historia es muy difícil. La gente se piensa que, claro, no, te has metido en historia que es para cargar fácil de aprobar. Pues, lamentablemente a veces es fácil de aprobar, pero de hacer de verdad es súper complicado, porque te encuentras con muchas más cosas que bueno, en ciencia en general, tampoco somos solo nosotros. Lo importante es eso, o sea, la ciencia se mueve porque tú dudes. Si tú solo tienes certezas, la ciencia se para. Entonces, esas dudas, a veces esa responsabilidad que tienes, me estaré inventando eso, estaré siendo fiel a, eso es lo que hace que seas un buen historiador. Serías mucho peor si estuvieras seguro de todo. Bueno, vamos.